Hace un año, un hombre murió por su cálculo. Ahora estaba de nuevo en la ladera. Él mismo había desactivado el sistema de protección. Si se equivocaba, la nieve debía cubrir la carretera por la que pasaría el autobús escolar por la mañana. Esperó. La montaña guardaba silencio. Y entonces, algo golpeó sordamente debajo de ella. Y en ese momento, comprendió que volvía a tener miedo de lo que no debía. El zumbido subía por las suelas de sus botas. No se oía, se sentía, profundo y uniforme como el latido de una máquina. Pablo Ramos, de pie en la ladera oscura, miraba la tableta cuya pantalla le hería los ojos en la negrura. Menos 21 grados. El cielo estrellado sobre el desfiladero era impecable y yerto. La nieve bajo sus pies formaba una capa densa, sin fisuras. La instalación Safe Snow vibraba 150 metros más arriba. Podía distinguir su contorno contra el cielo, una silueta metálica sobre una plataforma de anclaje envuelta en cables. La gráfica en la tableta tembló. Pablo se detuvo, frunciendo el ceño. Un pico de microsismicidad, angosto y afilado como una aguja. Marca de tiempo, 23:42. 5 minutos atrás, la Safe Snow había alcanzado su máxima potencia. La coincidencia era exacta. Deslizó un dedo por la pantalla, ampliando la escala. Las coordenadas del origen señalaban la Garganta del Cuervo, a 3,5 kilómetros al noreste. Y por la Garganta del Cuervo pasaba la carretera de invierno que llevaba al internado. Guardó la tableta en la chaqueta y permaneció inmóvil unos segundos, escuchando el zumbido. El viento arrastraba la nieve sobre la costra helada. A lo lejos, abajo, brillaban las luces del Valle de los Pinos, una cadena de puntos amarillos en la cuenca nocturna. Miró hacia la garganta, invisible tras la cresta de la montaña. Pudo ser una respuesta normal del manto de nieve, una reacción de las capas profundas a la vibración. Era un fenómeno conocido. Pero un pico así, en ese preciso instante, ya no era la primera vez. En la estación reinaba una calma cálida. Pablo colgó la chaqueta, sacudió la nieve de sus botas y se sentó en su escritorio. Las 12:20. La tetera aún conservaba calor. Sirvió agua en una taza, echó una bolsita de té y abrió el archivo. 2 meses de activaciones, 74 sesiones nocturnas. Inició una búsqueda de coincidencias entre las marcas de tiempo del encendido de la Safe Snow y los picos de actividad sísmica en la Garganta del Cuervo. 59 coincidencias de 74. Pablo se reclinó en la silla, con la mirada fija en la cifra. 59 no era una casualidad, era un patrón. La pregunta era ¿qué significaba? Abrió el borrador del modelo que había empezado a construir la semana anterior. Si la instalación generaba pulsos vibratorios y el terreno bajo la ladera era heterogéneo, la tensión en la placa de nieve no desaparecía. Se desplazaba, se redistribuía hacia las zonas débiles del relieve, y una de esas zonas era la Garganta del Cuervo. Marcó el punto de la garganta en el mapa con un círculo rojo y trazó un vector hasta la carretera. 400 metros. El autobús del internado pasaba por allí cada mañana. Se frotó el puente de la nariz. Se levantó y fue hacia la ventana. La ladera era una mancha indistinguible en la noche, salvo por la franja blanca donde terminaba la iluminación de las pistas inferiores. La instalación seguía funcionando. El zumbido no llegaba hasta aquí, pero los datos sí. Volvió al escritorio e inició un cálculo preliminar. Víctor Morales lo recibió a las 9. El despacho del jefe del servicio meteorológico era modesto. Un escritorio, 2 sillas, una caja fuerte y estanterías con carpetas ordenadas alfabéticamente. Morales estaba junto a la ventana con una taza de café. «Siéntate», dijo sin volverse. Pablo tomó asiento y extendió sobre la mesa las impresiones, los gráficos de coincidencias, el mapa con las zonas marcadas y el borrador de su modelo. 59 picos de microsismicidad en la Garganta del Cuervo que coinciden con 74 activaciones. Morales se giró. Examinó los papeles, tomó una hoja y se ajustó las gafas. «Esto es una correlación», dijo, «y correlación no es causalidad». «Lo sé», respondió Pablo. «Por eso pido una verificación, una parada temporal de la instalación durante 48 horas y mediciones independientes». Morales dejó la hoja sobre la mesa y se frotó el puente de la nariz. «Pablo», empezó en voz baja, «por esa garganta pasa la carretera del internado». Un silencio tenso. Víctor se sentó lentamente. «¿Has hablado con Serrano?» «No. He venido a verte a ti primero».
Serrano estará aquí a las 2. La empresa tiene una reunión informativa sobre los resultados del primer trimestre. Morales miró la pila de papeles. Llévatelos. No voy a presentar esto como una solicitud oficial del servicio. Pablo recogió sus documentos y se puso en pie. Víctor, revisa los datos otra vez. Asegúrate de que tu modelo no tiene fallos y no vayas a verle con cálculos a medio hacer. Arturo Serrano lo recibió en una sala de reuniones del Hotel El Montañés. Una mesa grande, un portátil, una carpeta con el logo de la empresa. Serrano vestía un traje azul oscuro. Era un hombre pulcro, sereno, de ojos azules y fríos que miraban fijamente, sin parpadear. Con él estaba el alcalde. Nicolás Cabrera, sentado a un lado con un jersey gris sobre la camisa, sostenía un móvil con la pantalla rota. No levantó la vista de inmediato. Pablo expuso los hechos de forma concisa. El archivo, las coincidencias, el modelo preliminar, la garganta, la carretera. Serrano lo escuchó sin moverse, con las yemas de los dedos unidas en un gesto de calma. Gestionamos riesgos, no emociones, dijo con voz neutra. Disponemos de una monitorización completa. Abrió su portátil y giró la pantalla hacia Pablo. Echa un vistazo. Las gráficas eran impecables, amplitudes normales, una dinámica de tensión representada por una línea plana, sin un solo pico. Todas las zonas de la ladera estaban en verde. Pablo alternó la mirada entre la pantalla y sus propias impresiones. ¿De qué sensores son estos datos? De toda la red, 15 puntos de medición. En la garganta del cuervo no tenéis sensores. Una breve pausa. El rostro de Serrano no cambió de expresión. La garganta del cuervo está fuera de la zona de responsabilidad del proyecto. Nosotros controlamos la ladera del complejo turístico. Cabrera, por fin, dejó el móvil sobre la mesa. Pablo, dijo con voz baja y algo cansada, no hay avalanchas, la ladera está estable. La temporada va mejor que en los últimos 5 años. La gente trabaja, los restaurantes están abiertos. Hizo una pausa. ¿Quieres que la cerremos otra vez? Pablo levantó la vista hacia el alcalde. Nicolás lo miraba con la expresión de quien ha tomado una decisión hace mucho y no piensa cambiarla. No había hostilidad en sus ojos, solo cansancio y algo parecido a una súplica. Pido detener la instalación 2 días, insistió Pablo, para realizar mediciones independientes. Es el procedimiento estándar cuando se detectan anomalías. No hay anomalías, replicó Serrano. Hay unos cálculos tuyos que requieren más trabajo. La conversación terminó cortésmente, sin levantar la voz. Serrano afirmó que la empresa estaba abierta al diálogo constructivo basado en datos verificados. El alcalde dijo que valoraba el trabajo del servicio meteorológico. Pablo salió al pasillo, que olía al desayuno del restaurante y a botas de esquí. El recuerdo del rostro de un turista afloró en su memoria. Un joven de unos 25 años, tendido en la nieve al borde de los restos de una avalancha. También entonces los datos parecían ambiguos. También entonces le dijeron, esperemos a ver. Esperaron. Y vieron. Por la noche subió de nuevo. No a por datos, sino a por muestras. Quería comprobar personalmente la densidad y la estratificación de la nieve cerca de la zona técnica para descartar un fallo en su propio equipo. Si los sensores mentían, todo cambiaba. Si no mentían, también. Llegó al perímetro de seguridad a las 12:45. Junto a la valla había 2 hombres. «Detente», dijo el primero, avanzando hacia él. «Zona de acceso restringido». «Servicio meteorológico». Pablo mostró su identificación. «Revisión de sensores». «Las revisiones programadas se tramitan con una solicitud. ¿La tienes?» «Es una inspección de emergencia». Sin solicitud no hay acceso. El segundo guardia ya lo estaba rodeando por el flanco. Pablo no retrocedió. Dio un paso hacia la valla. El primer guardia lo sujetó por el hombro, con firmeza pero sin brusquedad. «He dicho que la zona está cerrada. Quíteme la mano de encima». La mano no se movió. Cuando Pablo intentó girarse, el segundo guardia lo empujó. Sus pies resbalaron sobre una placa de hielo oculta bajo la nieve. Perdió el equilibrio y cayó sobre la costra helada. El analizador se le escapó de la mano, deslizándose hasta golpear una roca al borde del camino. La pantalla se apagó. Un segundo de silencio. El primer guardia se cernía sobre él. «La próxima vez llamaremos a la policía». Su voz era neutra, informativa. «Esto es propiedad privada». Pablo se levantó. Le dolía el costado. Recogió el analizador.
La carcasa estaba intacta, pero la pantalla no respondía. Al volver a la estación, abrió el portátil sin quitarse la chaqueta y consultó los últimos datos de telemetría. Garganta del Cuervo. Medición nocturna de las 12:25. La amplitud había crecido, no en porcentajes, sino en unidades enteras. El incremento era constante. Cada activación no generaba un pico idéntico al anterior, sino uno mayor. Imprimió los 3 últimos gráficos y los puso uno al lado del otro. La tendencia se leía sin necesidad de fórmulas. No era una correlación estable, era una escalada. Su modelo predecía una acumulación crítica de tensión en un plazo de 7 a 9 días, pero la amplitud real superaba los cálculos. O bien el modelo omitía algún factor, o la fuente del impacto era más potente de lo que él suponía. Por la mañana, Morales le pidió que fuera a su despacho. No lo miró hasta que Pablo se sentó. Serrano llamó anoche, dijo. Entiendo tu postura, Pablo, pero subiste a la instalación sin autorización. Eso es un problema para el servicio. Fui a revisar mis sensores. Es su territorio, legalmente. Hizo una pausa. Si armas un escándalo ahora, sin pruebas contundentes, perjudicarás a toda la estación, la financiación, la reputación. Lo entiendes, ¿verdad? Pablo guardó silencio. No hagas ruido, dijo Morales en voz baja. Perfecciona el modelo. Por la noche, Pablo ejecutó una simulación ampliada. Introdujo todos los datos disponibles, densidad de la nieve según mediciones de archivo, relieve de los mapas topográficos, la serie de amplitudes de las últimas 8 semanas. El programa tardó 40 minutos. El resultado apareció a las 10:40. Acumulación crítica de tensión en la zona de la garganta del cuervo, de 5 a 6 días. Probabilidad de desprendimiento con el siguiente gran impulso, superior al 60%. Área de impacto, la carretera del internado, un tramo de 400 metros. Imprimió el informe y miró las cifras. 60% no era una catástrofe segura, pero tampoco era un margen de error. Recordó un informe similar que había impreso un año atrás. La probabilidad era del 53%. Un zumbido vibró en los cristales. La activación nocturna de la Safe Snow, a las 11:05, puntual como siempre. 4 minutos después, la tableta registró un pico en la garganta del cuervo. La amplitud era un 8% superior a la medición anterior. Los canales oficiales no funcionarían. Morales le pedía silencio. Serrano controlaba la narrativa. El alcalde quería una ciudad viva. Si se equivocaba, perdería su reputación. Si tenía razón y callaba, se repetiría lo del año pasado. Pero con niños. Pablo se puso la chaqueta, salió y cerró la puerta. Durante 3 días, Pablo apenas abandonó la estación. En la mañana del 4.º día, Morales llamó a las 8:30. Su voz era suave, cautelosa, como siempre que abordaba un tema incómodo. Pablo, Serrano se reunió ayer con el responsable de la comarca. Una pausa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. No tenses más la situación. Deja que el proyecto funcione hasta el final de la temporada. Pablo no respondió. Colgó y dejó el teléfono sobre la pila de informes. Regresó a la pantalla. El modelo de redistribución de tensiones llevaba abierto desde la noche anterior. Había modificado la densidad de la placa de nieve 2 veces. Añadió una corrección por el transporte de nieve a causa del viento en la cresta. Aumentó el coeficiente de temperatura en medio punto. La zona de riesgo en la garganta del cuervo se había reducido, pero no desaparecido. Esto podía significar que la hipótesis era sólida. O simplemente flexible. 2 conceptos que a Pablo no le gustaba confundir. Se reclinó en la silla, frotándose el puente de la nariz. Hacía un año, su cálculo también había sido impecable. Un 44% de probabilidad que él redondeó a peligroso. En el informe escribió: recomiendo restringir el acceso al tramo inferior de la ruta. Morales lo firmó. El alcalde se lo agradeció. Nadie cerró nada. 3 días después, un autobús turístico se detuvo cerca de la zona de riesgo y un joven con casco rojo fue a fotografiar el desfiladero. La avalancha lo sepultó a 40 metros del área segura. El propio Pablo lo encontró. Una mano azulada, crispada en un puño, sobresalía de la nieve. Se levantó, bebió un vaso de agua del grifo y volvió a sentarse. Su mirada regresó al modelo. Las gráficas eran demasiado limpias. Se dio cuenta hacía días, pero no había logrado concretar la idea.
Los datos naturales nunca son así. Siempre hay fluctuaciones, picos aleatorios, asimetrías. Estas curvas eran lisas como una presentación de marketing. O la empresa trabajaba con una nieve increíblemente uniforme, lo cual era imposible, o los datos estaban siendo corregidos. Al atardecer, la situación empeoró. El modelo corregido arrojaba una amplitud de desplazamiento dentro de los límites normales. No era alarmante, no era crítico, era simplemente normal. Pablo se quedó mirando la pantalla, las cifras que refutaban sus propias conclusiones. Podía estar equivocado. El pensamiento fue breve y punzante. No lo apartó, pues había aprendido que ignorar una idea incómoda es peor que ponerla a prueba. Recordó el rostro del alcalde, cansado, sin rencor. ¿Quieres que cerremos la temporada otra vez? Sacó una vieja memoria USB con archivos de respaldo, abrió los datos de la temporada anterior y encontró aquella medición. 44%. Revisó la metodología. Era correcta. El cálculo era correcto. Nadie tomó la decisión. No, el problema no era un error de cálculo. El problema era que no podía ver la instalación desde dentro. A las 10:05 de la noche solo quedaba el turno de guardia en la ladera. Pablo observó el perímetro a través de la webcam de la estación durante 20 minutos. Tomó el analizador portátil de repuesto, el más barato, con una pequeña unidad de almacenamiento para los registros, una linterna, guantes finos con los dedos recortados para poder teclear, la memoria USB colgada de un cordón bajo el cuello de la chaqueta. No era sabotaje, era verificación. Si la instalación funcionaba como la empresa afirmaba, los datos lo confirmarían y él escribiría una disculpa oficial. Si no, lo sabría con certeza, más allá de las correlaciones. Tardó 18 minutos en subir. El remolque técnico de la Safe Snow estaba a 20 metros de la estructura principal. Un módulo de construcción estándar, gris, sin ventanas, con un sistema de ventilación en el techo. La cerradura era electrónica, con un panel de código. Había una sola cámara de seguridad, apuntando hacia la entrada, no hacia el remolque. Pablo se acercó desde un ángulo muerto e introdujo el código técnico estándar del servicio meteorológico. 3 segundos. La cerradura chasqueó y él entró. Dentro, hileras de servidores se alineaban en las paredes, sus indicadores verdes parpadeando. En el centro, una consola de control con un monitor en reposo. A la izquierda, un bastidor separado, cerrado con una cerradura mecánica diferente. Sus cables no subían por el rack, sino que desaparecían en el suelo a través de un sello de goma. Pablo dio un paso hacia la consola. La puerta se cerró tras él. Un clic sordo y mecánico. Una luz roja parpadeó. La pantalla se iluminó. Acceso no autorizado. Introduzca contraseña de nivel 2. Ignoró los intentos de adivinar la contraseña y conectó su analizador a un puerto abierto de la consola. El registro de operaciones comenzó a descargarse lentamente. 2 minutos fueron suficientes para obtener las frecuencias de las últimas 24 horas. La frecuencia declarada era de 4 hercios. Los valores reales oscilaban entre 2,0 y 2,3, una discrepancia del 50%. Oyó pasos rápidos en la nieve. Arrancó el analizador, tiró de la palanca de emergencia de la puerta y se deslizó fuera, pegándose a la pared trasera del remolque. De vuelta en la estación, conectó el analizador. La frecuencia de operación real era la mitad de la documentada. No era un error. Era un modo de funcionamiento distinto, para un propósito distinto. Abrió el archivo de microsismicidad de la garganta del cuervo. La señal de allí era de baja frecuencia, entre 0,3 y 0,5 hercios. Pesada, lenta. La nieve no responde así. Esa señal venía de las profundidades. Sacó las cartas geológicas que había solicitado semanas atrás. Una delgada línea de puntos, marcada como prospección, se adentraba bajo la ladera. La empresa había llegado hacía 3 meses con la infraestructura ya lista. El remolque, los cables, el sistema. Se instalaron en 9 días, no en las 6 semanas que un montaje así requeriría. No fue un montaje, fue una conexión a una instalación preexistente. A las 12:45 subió de nuevo. No había guardias junto al remolque. El interruptor principal de emergencia estaba en un panel exterior. Abrió la cubierta protectora y bajó la palanca. El zumbido cesó. El silencio fue absoluto. Pasó 1 hora, luego otra. La nieve no se movió. Pablo estaba sentado sobre una roca, aterido de frío.
Menos 24 grados. Su modelo de redistribución de tensión era erróneo. La instalación no estaba trasladando la carga a la garganta. Si los picos sísmicos continuaban, la fuente era otra. En la estación abrió el monitor en tiempo real. Garganta del Cuervo. Las 12:47 de la noche. Un pico. Pequeño, pero nítido. Frecuencia, 0,4 hercios. La instalación estaba apagada. La ladera en silencio. Y la señal seguía allí. Abrió la biblioteca de firmas acústicas de trabajos de minería que había descargado durante una estancia en Noruega. Inició una correlación. El resultado, una coincidencia del 73% con la firma de una explosión subterránea controlada. Profundidad estimada de la fuente, entre 40 y 80 metros. 73% no era una prueba, pero tampoco era una coincidencia. La Safe Snow no era para la estabilización acústica, era para el enmascaramiento acústico. Eliminó todos los filtros del programa. La señal en bruto, sucia, conservaba todo el rango de frecuencias. La mayoría de los analistas la descartaban por su ruido, pero en ese ruido estaba la clave. El frente de la onda era abrupto, casi vertical. La atenuación larga y profunda. Una placa de nieve produce un impulso suave porque el medio poroso disipa la energía. Esta señal provenía de algo denso. Abrió su archivo de sísmica industrial y comenzó a comparar formas de onda manualmente. La similitud apareció en el tercer intento. La señal de la garganta del Cuervo era casi idéntica a la de una explosión dirigida en una cantera, registrada hacía 12 años en una cordillera lejana. Pablo se reclinó, frotándose el puente de la nariz. No era nieve. No era la reacción de la placa a la vibración de la instalación. La fuente se encontraba en las profundidades, donde la carga del manto nivoso no llegaba. Tomó una hoja limpia y escribió su conclusión a mano, con letras angulosas y una fuerte presión. Luego cerró el cuaderno. La noche en que había desconectado la Safe Snow le había proporcionado datos limpios del zumbido de fondo. Ahora volvía a esos registros. Abrió el archivo de aquella noche. 12:47. El segundo, a las 12:47. El segundo, a la 1:08. El tercero, a la 1:29. El intervalo era de 21 minutos, con una variación de 30 segundos. Regular como un reloj. Calculó el retardo entre las lecturas de 2 sismógrafos distintos. La diferencia en el tiempo de llegada de la onda le daría la velocidad y la distancia. Escribió la fórmula en un papel y sustituyó los valores. La profundidad de la fuente, entre 170 y 220 metros. La nieve no podía generar una señal así. Era geología, no glaciología. Su campo, pero visto desde el otro lado. No la ladera, sino la roca bajo ella. Volvió a calcularlo todo. El resultado no cambió. Se levantó y caminó por la habitación. El amanecer gris se filtraba por la ventana. La ciudad comenzaba su día. Regresó al escritorio. El cálculo era un resultado, no una hipótesis. Construyó una tabla comparativa. A la izquierda, las marcas de tiempo de las activaciones de la Safe Snow. A la derecha, los picos de microsismicidad del desfiladero. En una tercera columna, destacó la noche sin la instalación. La señal había continuado. La tabla ocupaba 3 páginas. La engrapó y escribió en la portada. Análisis comparativo. Sintió un extraño alivio. Los datos formaban una cadena lógica que podía ser explicada, seguida y presentada. Solo tenía que llevarlos a Morales, al alcalde, a Serrano. Morales lo recibió 5 minutos después. La oficina del jefe del servicio meteorológico estaba al final del pasillo. Una habitación pequeña, estanterías con carpetas, un escritorio despejado. Morales estaba de pie junto a una estantería con una taza de café que no bebía. Junto a la ventana, Arturo Serrano. Llevaba una chaqueta con el logo de Safe Snow, las manos en los bolsillos, sus ojos azules, fríos y tranquilos. «Ramos», dijo Morales, «te estábamos esperando». Pablo entendió que no era cierto. Dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. El cálculo de la profundidad, la tabla comparativa, la correlación con la sísmica industrial. Analicé la señal de la garganta del Cuervo sin filtros, dijo. La forma de onda corresponde a una explosión subterránea de baja potencia. La profundidad de la fuente es de unos 200 metros. La placa de nieve no genera una señal así. Se están realizando voladuras bajo la ladera. Morales tomó la primera hoja, la leyó, la devolvió a su sitio. «Repítelo», dijo Serrano.
Pablo lo hizo de forma más concisa. Profundidad de la fuente, forma de la onda, archivo sísmico comparativo, discrepancia en el modo de funcionamiento de la instalación, independencia de la señal respecto al estado de la Safe Snow. Serrano escuchó sin interrumpir. ¿Tuviste acceso a los registros de nuestro equipo?, dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. Usé el código técnico del servicio meteorológico. Es el acceso estándar. Estuviste en el remolque técnico sin autorización, continuó Serrano, por la noche, y desconectaste un sistema que garantiza la seguridad de la ladera. Fue una verificación, un apagado de emergencia. Eso no es serio. La voz de Serrano no cambió. Dijo esas palabras con la misma calma con que diría el tiempo o jueves. Morales jugueteaba con los papeles de la carpeta sin levantar la vista. «Víctor», dijo Pablo, «la señal continuó esa noche. Puedo mostrarte el registro». «Ya lo he visto», respondió Morales en voz baja. ¿Y? «No nos precipitemos con las conclusiones», dijo con su voz suave y ronca. «Tu método de correlación necesita ser verificado. No es una metodología oficial de monitoreo sismológico. Es una práctica estándar en la sísmica industrial. Eres un especialista en avalanchas, Pablo, no un ingeniero de minas». Serrano se acercó a la mesa. «La empresa se toma muy en serio la seguridad», dijo. «Por lo tanto, debo registrar el acceso no autorizado a nuestro equipo y la desconexión deliberada del sistema». «Están realizando voladuras sin licencia». «Tenemos todos los permisos». Serrano abrió una carpeta y dejó varios documentos sobre la mesa. Permiso para investigación geotécnica, acuerdo con el ayuntamiento, cobertura de seguro, todo en regla. Una investigación geotécnica no es un permiso para voladuras. Esa es una discusión para el organismo regulador, replicó Serrano, no para visitas nocturnas a nuestras instalaciones. Morales tosió. «Pablo», dijo levantando por fin la vista, ¿entiendes lo que está pasando con la estación? Es la primera buena temporada en 4 años. La carretera del internado pasa por el desfiladero. Morales desvió la mirada. «Pido una investigación independiente», dijo Pablo. «Una evaluación geológica externa. 2 semanas. La ladera puede permanecer abierta». Serrano recogió sus papeles. «Si presentas una solicitud oficial, la empresa proporcionará toda la documentación», cerró su carpeta. «Pero se acabó la iniciativa personal. Si vuelves a acercarte a nuestra infraestructura, ya no será un asunto disciplinario». Salió sin prisa. En el vestíbulo, Pablo se detuvo frente a un gran cartel. Alianza Estratégica, Valle de los Pinos y Safe Snow, invirtiendo en seguridad, invirtiendo en el futuro. Debajo, los logotipos de la empresa y de la ciudad. Safe Snow había invertido en la estación y la estación les había proporcionado un emplazamiento. Y algo más. Si ahora se planteaba la cuestión de las voladuras ilegales, todo el acuerdo se vendría abajo. No solo el proyecto técnico, todo el presupuesto. Morales no estaba ganando tiempo por incompetencia. Entendía las consecuencias. Estaba eligiendo. De vuelta en la estación, volvió a abrir el archivo de la noche del apagón. Los impulsos de las explosiones estaban allí, en ambos registros, pero con la instalación en funcionamiento, se ahogaban en el ruido de fondo de la máquina. La vibración de la Safe Snow creaba un ruido de banda ancha precisamente en el rango de frecuencias de la firma de las voladuras. La señal no desaparecía, se enmascaraba. El mecanismo era simple, hermoso, casi. Mientras él construía modelos de presión de la nieve, bajo la montaña estaban perforando roca. 200 metros bajo la superficie. 200 metros desde la línea de prospección de un mapa geológico de hacía 12 años, marcada como inactiva. 200 metros desde lo que la empresa había encontrado bajo la ladera, mucho antes de llegar con su sistema de protección contra avalanchas. Cada explosión durante la fase activa de la Safe Snow, excepto esa noche en que él mismo la apagó, sin saber que la perforación continuaría sin cobertura. Y fue entonces cuando vio la verdadera forma de la onda. Lo habían utilizado. La empresa necesitaba al servicio meteorológico y sus datos oficiales para que la monitorización de la ladera pareciera legítima. Mientras Pablo Ramos vigilaba las avalanchas, nadie miraba más profundo. El especialista en avalanchas era la cara de la seguridad, un escaparate viviente. Los dos habían elegido. Pablo miró el mapa en la pared, el punto rojo de la garganta del cuervo, el vector hacia la carretera, 400 metros.
El autobús escolar salía de allí todos los días a las 7:45. Morales llamó por la mañana antes de que Pablo pudiera quitarse la chaqueta. «Ven», dijo brevemente. Era una mala señal. La oficina del jefe parecía diferente a las 8 de la mañana. El escritorio, despejado. Las carpetas en su sitio. Morales estaba sentado, erguido, con una chaqueta que rara vez usaba tan temprano. «Siéntate». Pablo obedeció. Morales jugueteó un momento con una hoja de papel en blanco que tenía delante. Ayer fue un día difícil. Comenzó con voz suave, sin reproche. Serrano me llamó después de que te fueras. Está molesto. Entiendo. Pablo, escúchame. Morales apartó la hoja. Comprendo que veas un problema. Te conozco desde hace tiempo y sé que no te alarmas sin motivo. Pero la forma en que lo estás haciendo... Presento datos. Vienes con datos que exigen detener la única fuente de ingresos de la ciudad. Morales guardó silencio. El servicio depende de una subvención. Si el ayuntamiento nos retira la financiación, perderemos a 3 personas. Pablo lo miró. Morales evitó su mirada. Lo llaman un fallo de los sensores, dijo Pablo con calma. Lo he oído. ¿Tú te lo crees? Silencio. Morales se ajustó las gafas. Creo que debemos resolver esto internamente, dijo al fin. Hay herramientas. Una solicitud oficial de peritaje, acordada con el ayuntamiento. Paso a paso, sin hacer ruido. Mientras nosotros vamos paso a paso, ellos siguen perforando. Pablo, en su voz había cansancio, no enfado. No lleves esto fuera. Es una petición personal. Pablo se levantó. Te entiendo, Víctor. Salió sin decir más. En el tablón de anuncios del vestíbulo había una nueva nota, impresa, sin membrete. Estimados colegas, en relación con las recientes consultas, se ruega abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre proyectos conjuntos hasta que finalice la auditoría interna del equipo. Sin firma, sin fecha. Pablo la arrancó. Una auditoría interna. Una fórmula elegante. Serrano había elegido la herramienta adecuada. No cuestionar los datos, sino su fuente. Si el equipo de Pablo Ramos no era fiable, sus cálculos eran irrelevantes. Por la tarde, en la cafetería de la estación inferior, Tamara, la conductora del autobús escolar, charlaba con 2 mujeres. Pablo pasaba por allí y ella lo vio. «Ah, señor Ramos», gritó. «He oído que vuelve a merodear por la ladera». Él se detuvo. «Es el trabajo», dijo cortante. «Pues hace bien», afirmó Tamara, con seguridad. «Llevo a mis niños por ese desfiladero cada mañana, y cada mañana miro la nieve y pienso, ¿estará todo bien?». Se encogió de hombros. «¿Lo está vigilando?». «Sí». Ella asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. La Safe Snow se activó a las 11 en punto, según lo previsto. Pablo observaba los gráficos en tiempo real. El zumbido de la instalación era inaudible desde allí, pero los instrumentos lo registraban. 18 minutos después llegó el primer impulso desde el desfiladero. La forma de la onda no había cambiado, pero la amplitud había aumentado un 12%. Esto no era una catástrofe inminente. Las catástrofes inminentes se oyen, se previenen. A las lentas no se les presta atención hasta que son evidentes, y para entonces ya no importa quién dijo qué. Encontró los detalles de las transferencias presupuestarias en los informes públicos del ayuntamiento. 3 partidas. Coinversión en proyecto, modernización de infraestructuras, apoyo geotécnico. Las fechas coincidían: diciembre, enero, principios de febrero. Diciembre, la primera activación de la Safe Snow. Enero, el aumento de la amplitud. Febrero, la aparición de los guardias. Cotejó las fechas con los registros de entrega de material. 3 envíos. El primero, componentes estándar. El segundo, material fungible para estudio geotécnico. El tercero, equipo de medición especializado. El alcalde Cabrera lo llamó personalmente. «Pablo», dijo con su voz ronca y cansada, «reunámonos, sin Serrano, tú y yo, sin papeles». «¿Cuándo?» «Mañana a las 11, en mi despacho». El despacho del alcalde daba a la plaza central. Cabrera estaba junto a la ventana. «Serrano dice que está preparando un informe oficial sobre tus sensores», dijo. «No pienso firmarlo, pero te pido que te detengas. No porque no tengas razón, quizá la tengas, pero entiendo lo que le pasará a la ciudad si se cierra la estación». La carretera del internado pasa por el desfiladero.
Ya lo he oído 3 veces. La voz de Cabrera se endureció. El autobús lleva pasando por ahí 20 años. Nunca ha habido una avalancha. Antes no había explosiones bajo la ladera. Pablo. El alcalde juntó las manos sobre la mesa. Saquea esta ciudad de la quiebra. Si esto se hunde ahora, la ciudad desaparece en un año. No es una abstracción, es la realidad. Y en eso residía el problema. Entiendo lo que defiendes, dijo Pablo. Entonces, ayúdame a encontrar una solución interna, sin inspecciones federales, sin periodistas. Podemos exigirle a Serrano que detenga los trabajos hasta que haya un peritaje, en silencio. ¿Y eso ha funcionado? El alcalde desvió la mirada. Si las cavidades bajo la ladera alcanzan un punto crítico, dijo Pablo, no será ahora, será en primavera, cuando la nieve se derrita y la carga se redistribuya, y entonces parecerá un derrumbe natural. Quizá lo sea. No. Silencio. Vete, Pablo, dijo el alcalde en voz baja. Ya lo he oído todo. De vuelta en la estación, Pablo creó un nuevo documento. Informe técnico. Monitoreo microsísmico de la zona de la Garganta del Cuervo. 15 páginas de datos, cálculos y referencias. Sin usar las palabras delito o intencionalidad. Adjuntó la tabla de correlación, los registros del remolque, las calibraciones de los equipos y el mapa geológico. Creó 2 correos electrónicos, uno para la Agencia de Supervisión de Recursos del Subsuelo y otro para el Servicio Federal de Seguridad Industrial. Redactó cada texto por separado, sin copias. Envió el primero. Pausa. Envió el segundo. 7 días después, llegaron 2 hombres a Valle de los Pinos. No eran periodistas. Silenciosos, con chaquetas grises y carpetas. Se dirigieron directamente al ayuntamiento. 1 hora más tarde, Serrano salió del mismo edificio, con un abrigo de vestir y el teléfono pegado a la oreja. Al mediodía, las cabinas del teleférico se detuvieron. Un cartel anunciaba una pausa técnica. Morales llamó a las 3:30. ¿Eres consciente de lo que has hecho?, preguntó. Su voz era suave, pero con un cansancio nuevo y profundo. Sí, respondió Pablo. Nos investigarán a nosotros también. Nuestra documentación, nuestros informes, nuestras firmas en los acuerdos. Lo sabía. Pablo, una larga pausa. Estás despedido. He firmado la orden hoy mismo. Insubordinación y daño a la reputación del servicio. Lo siento. Te entiendo, Víctor. Colgó. En la tienda de la esquina, una vecina lo reconoció y desvió la mirada sin saludar. En la cola oyó susurros. Escándalo. La estación. Por su culpa. La semana siguiente llegaron los geólogos con equipos de perforación. Los trabajos en Alavera se detuvieron oficialmente. Bajo ella encontraron indicios de excavaciones no autorizadas, 3 cavidades a unos 200 metros de profundidad. Su tamaño no era crítico. Todavía. Tamara lo llamó ella misma. «Señor Ramos», dijo, con su vozarrón habitual, «he oído que lo han despedido». «Sí, ya veo». Pausa. Quería decirle una cosa. Yo paso por ese desfiladero todos los días. Llevo niños. No entiendo nada de sus frecuencias, pero sí entiendo que si la carretera se hubiera cerrado después, habría sido peor. Colgó sin darle tiempo a responder. La mañana en que la comisión terminó su primera fase, Pablo subió a la ladera, sin equipo, solo con su chaqueta y sus guantes. La nieve estaba densa, inmóvil. El cielo de un azul limpio. El teleférico parado. La ladera vacía. Subió hasta un punto desde donde se veía la carretera del internado, una delgada franja entre el desfiladero y el bosque. El autobús pasó a las 7:45, como siempre. La nieve yacía en silencio. La ladera no amenazaba ni protegía. Simplemente estaba ahí. El ruido no venía de arriba. La nieve era inocente.